vamos a realizar una entrevista acerca de los chipsets y su funcionamiento en los computadores. ¿Podría presentarnos quién es usted? Mi nombre es Paola Ramírez, catedrática del Departamento de Sistemas de Comunicación. Muy bien. Como primera pregunta, ¿podría explicar qué es un chipset y cuál es su función principal en una computadora? Un chipset viene siendo aquel componente que está compuesto de circuitos integrados y es el principal componente de la computadora, ya que permite el procesamiento de la información. ¿Cuáles serían las diferencias claves entre el chipset de dispositivos móviles, como ya sean ordenadores, teléfonos móviles, a uno de escritorio? Pues me supongo que la diferencia debe ser su arquitectura, su composición, y la arquitectura y el tamaño. No es lo mismo el microprocesador para computadoras o para tabletas que el chipset para dispositivos móviles. Básicamente puede ser su diferencia. ¿Qué avance espera ver en la tecnología de los chipsets en un futuro cercano? Pues ahorita se está trabajando para que estos chipsets cada vez sean más pequeños, entonces se está trabajando a escalas nanométricas, ¿sí? Para que ya sean incrustados. De hecho, ya hay estudios e investigaciones donde se están incrustando en los seres vivos, sobre todo en las personas, para que eliminen las células muertas de cáncer. Ahí tienen buena avance, entonces están a escalas nanométricas. Okay. Y a su experiencia de toda su trayectoria profesional, ¿cómo ha evolucionado la tecnología de los chipsets a lo largo de los años? Pues sí, se ha visto, por ejemplo, los 80s, que fueron de los 80s a la fecha, cómo ha evolucionado. Se ha visto realmente está muy marcada esta gran diferencia de los microprocesadores de antes a los procesadores de ahora. Antes estaban usando un solo núcleo, actualmente ya es un multinúcleo, ¿sí? Entonces, al ser multinúcleo, pues puede existir un procesamiento paralelo, ¿sí? Y por lo tanto, la velocidad y el procesamiento de la información es mucho más rápido. Bueno, serían todas las preguntas. Muchas gracias. De nada. Buen día, profesor. Le vamos a hacer una entrevista acerca de los chipsets, para darle un contexto. ¿Podría presentarse usted? Soy el ingeniero Roberto Baune, soy docente en tecnológico. Bueno, para comenzar, ¿podría explicar qué es un chipset y cuál es su función principal en una computadora? Bueno, este es un chip, precisamente, que es un componente principal de la computadora y permite el flujo de los datos como tal. Y es una parte fundamental para la operación del mecanismo. Muy bien. A su experiencia, ¿cuáles son las diferencias clave entre los chipsets utilizados en las computadoras de escritorio o portátiles y los utilizados en dispositivos móviles? Es sencillo, es el tamaño. Hablando de computadoras y tecnologías anteriores, pues era de mayor tamaño. La tecnología ha ido avanzando y entonces ya hay microcircuitos para lo que son los dispositivos móviles y esto ha permitido la movilidad de los mismos. ¿Qué avances espera ver usted en la tecnología de los chipsets en un futuro cercano? El que sean ya nanométricos, el que sean todavía más pequeños y el tenerlos en dispositivos todavía de menor tamaño, pero para dar mayor movilidad hacia los dispositivos. Bueno, ha evolucionado en gran manera. Como te comentaba yo, antes eran circuitos enormes. Hablar de una computadora pues era hablar de un piso completo en algún lugar. Y ahorita, de hecho, muchas personas se han sorprendido por el uso de los teléfonos. Hablar de generaciones anteriores, hablar de abuelos, etc. Es sorprendente que ellos ya puedan utilizar teléfonos. Entonces, esta evolución ha ido generando, ha ido avanzando en gran manera. Y entonces, no solo hablamos de chipsets a nivel móvil, sino los mismos vehículos, los vehículos autómatas que también, o autónomos, que permiten ya tener mucha comunicación y flujo de datos por medio de la evolución de estos mismos. Le vamos a hacer una entrevista sobre los chipsets. ¿Me podría dar una pequeña presentación sobre usted? Ok, bueno, mi nombre es Germán Godínez Cardosa y soy profesor tanto en el Departamento de Ingeniería Eléctrica como en el Departamento de Sistemas y Computación y también en Diseño Industrial. La primera pregunta es, ¿podría explicar qué es un chipset y cuál es su función principal en una computadora? Ok, bueno, primero tenemos que entender que cualquier computadora tiene una serie de elementos que tienen que enlazar para poder hacerla funcionar. El principal elemento que tiene la computadora y que lleva a cabo todas las operaciones va a ser nuestro microprocesador, ya que dentro de él se van a ejecutar las instrucciones, dentro de las instrucciones que tiene. Si nosotros tomamos un microprocesador solito, tal cual, no nos sirve de nada porque tiene que comunicarse con el exterior. Existen algunos que son los periféricos de entrada y salida, periféricos de comunicación, las memorias, por ejemplo la memoria RAM, el disco duro, que se vendría siendo nuestra memoria ROM. Entonces, para poder hacer la gestión de esos elementos requerimos un dispositivo que se llama chipset y ese va a ser el que va a enlazar la comunicación entre el microprocesador y todos esos elementos. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las diferencias clave entre los chipsets utilizados en una computadora de escritorio o portátil y
los dispositivos móviles. Bueno, móviles o Ajá. por ejemplo, una laptop y Un celular. un celular. Ah, ok. Bueno, pues tenemos que entender que la arquitectura, como se construye cada uno de los dispositivos, es muy diferente. Inclusive dentro de la misma rama, si tú ves, por ejemplo, una computadora que diseña Mac contra una computadora genérica, pues hay ciertas diferencias. Por ejemplo, una Mac es muy especial a veces con los elementos que tú le puedes colocar, como las memorias RAM. Debe tener cierta compatibilidad para la Mac. Entonces ahí el chipset está diseñado para funcionar con lo que la marca recomienda. En cambio, si tú tienes una computadora más genérica, como alguna marca como Acer, son como que de alguna manera muy genéricas y pueden aceptar diferentes dispositivos sin tener tanto problema. Entonces ahí radica la cuestión de que el chipset está adaptado para tener compatibilidad con muchos elementos. Buen día, maestra. El día de hoy vamos a hacer una entrevista acerca de los chipsets. ¿Podría presentarse? Sí, mi nombre es Angélica Enciso González, pertenezco aquí al Departamento de Sistemas y Computación. Y bueno, siendo sincera, yo no sé mucho de hardware, pero lo que pueda contestar, adelante. Muchas gracias. Como primera pregunta sería, ¿podría explicarnos qué es un chipset y cuál es su función principal en una computadora? Bueno, en el caso del chipset, exactamente no sé bien qué es, pero es parte del hardware de la computadora y está en la tarjeta madre. Apoya, o su función principal es pues, la comunicación con los diferentes elementos, ¿no? Que sería el procesador, la memoria, la parte de los dispositivos de entrada-salida y pudiera haber algunos otros componentes como la tarjeta gráfica y pues música, cosas así. ¿Qué avance espera usted ver en la tecnología de los chipsets? Como te decía yo, como es esta parte del manejo, pues básicamente de la interacción que tiene el humano con el equipo, ya sea computadora o sea móvil, pues yo esperaría que se adaptara, porque, por ejemplo, una compu nosotros duramos mucho tiempo con ella, o al menos yo tardo de 4 a 5 años en cambiar mi computadora. Pero sí lo que hago es tratar, por ejemplo, de que si tenía un disco, ¿cómo se llama eso? DDL o... Una SSD y un HD y un disco duro. Ajá. Y la quiero más rápida, pues cambio uno de estado sólido, por ejemplo. O si la memoria te la puedo ampliar, pues se la amplío, pero pues tengo esas restricciones de lo que maneja el chipset. Por ejemplo, en el disco de estado sólido, pues tiene un acceso mucho más rápido, pero si el chipset no funciona a ese nivel, pues se va a desperdiciar algunas cosas. Lo mismo cuando tienes pues los periféricos y tú, no sé, a mí me ha pasado que tengo una memoria que tiene el acceso del USB, ya no me acuerdo en qué número era, el 3.0 o el USB. 3.1, sí. Entonces, el chipset es el que me tiene que dar la velocidad y si no la reconoce con esa velocidad, pues se queda la que tiene el chipset. Yo esperaría pues, que a lo mejor no se adapte a tanto, pero que sí pudiéramos tener esa versatilidad de que pudiera reconocer las memorias para aprovechar la velocidad de los dispositivos. Muy bien.